Bien chicos, a continuación vamos a repasar el tema de ángulos asociados a la circunferencia. En primer lugar veremos el ángulo central. Diremos que un ángulo es central cuando el vértice del ángulo está justamente en el centro de la circunferencia, en este caso en el punto O. Entonces podremos decir aquí entonces de que la medida del ángulo central, que es en este caso X, justamente va a coincidir con la medida del arco A. Entonces tendríamos que X como medida angular es igual al arco A. También tenemos el ángulo inscrito, ¿no? En este caso el ángulo inscrito tiene su vértice como vértice un punto en la circunferencia. En este caso tenemos el punto rojito que está en la circunferencia y entonces el ángulo inscrito sería el ángulo X. Eh, puede suceder de que el vértice cambie, ¿no? Un ejemplo, podemos dibujar otra circunferencia, en este caso la circunferencia roja, y podemos trazar dos cuerdas. Y en este caso, el ángulo inscrito sería el ángulo X. Y el vértice sería este puntito que está acá, ¿no? Entonces este ángulo X también es un ángulo inscrito. Entonces puede cambiar de posición el vértice en la circunferencia para el ángulo inscrito. En este caso, el ángulo y la medida del arco van a tener la relación de doble. Quiere decir que el arco es el doble del ángulo. Entonces tendríamos así, que el arco es igual al doble del ángulo. O también lo mismo que vale decir de que el ángulo inscrito es la mitad del arco que le corresponde. Luego tenemos el ángulo seminscrito. En este caso el ángulo seminscrito tiene como vértice el punto de intersección de una cuerda y una línea tangente. Entonces, entre el punto extremo de la cuerda y el punto de intersección o el punto de tangencia tenemos el arco A. En este caso la relación va a ser la parecida. Quiere decir de que el arco es el doble del ángulo X. Tendríamos entonces así, ¿no? El arco es igual al doble del ángulo X. Bueno, que también lo mismo decir de que el ángulo seminscrito es la mitad del arco. Luego tenemos el ángulo X inscrito. En este caso el ángulo X inscrito está formado por una cuerda. En este caso puede ser la cuerda BP. Y una recta secante, en este caso la recta secante AP. Entonces desde el punto A hasta el punto B hay un ángulo. Y este ángulo está relacionado con el ángulo formado por la cuerda y el arco. La cuerda y la recta secante, en este caso X. La relación entre el ángulo y la cuerda es una relación de doble. Quiere decir que el ángulo es la mitad del arco. Muy bien. Ahora a continuación veamos otros dos ángulos que habíamos visto, que son el ángulo interior y el ángulo exterior. En este caso el ángulo interior, su vértice está en el interior. No necesariamente en el centro de la circunferencia, sino en el interior. En cualquier lugar dentro de la circunferencia, menos en el centro. En este caso este ángulo está formado por dos cuerdas que se intersectan y me definen dos arcos, el arco A y el arco B. En este caso, la medida del ángulo X yo lo puedo obtener como la semisuma de ambos arcos, del arco A y del arco B. Otro ángulo que tenemos es el ángulo exterior, porque el vértice está fuera de la circunferencia, en el exterior. En este caso acá tenemos el primer caso, el vértice afuera. En el segundo caso también tenemos un vértice fuera. Y también tenemos un tercer caso donde el vértice también está fuera. En el primer caso tenemos de que X se va a obtener de la semirresta de los dos arcos. Del arco mayor, es decir, que el arco que se opone al ángulo X, y el arco menor, el arco B. De igual manera tendríamos en el segundo caso y en el tercer caso. Entonces, para obtener el valor de X, simplemente tendríamos que aplicar la semirresta de los arcos, a diferencia del ángulo inscrito, que es la semisuma, ¿ya? Algo que también podemos utilizar, ¿no?, de manera auxiliar son las siguientes propiedades. Bueno, la primera propiedad tiene que ver con el primer caso. Es decir, que no habría necesidad de para obtener el ángulo, la semirresta de los arcos, sino simplemente que el arco que se le opone el ángulo exterior X, ambos, tanto el arco B como el ángulo X, van a sumar 180 grados. Bueno, y de esta propiedad nos resulta otra propiedad. ¿Por qué? Porque si del centro de esa circunferencia lo unimos con ese punto, nos daremos cuenta que hemos partido por la mitad
¿no? Hemos partido por la mitad a la circunferencia y al ángulo exterior. Entonces tendríamos el segundo caso. Y en este caso, el ángulo exterior que se origina con el arco que le corresponde va a ser 90 grados. Siempre y cuando esta línea, la línea roja que hemos trazado, que es esta justamente aquí, está aquí, pase por el centro. Veamos ahora entonces algunos ejemplos que nos van a permitir aplicar las propiedades que hemos visto. Bueno, primer ejemplo, ejemplo A. ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos un ángulo central, en el caso que el ángulo central vale 130, y tenemos un ángulo inscrito, ¿no? Porque el vértice está en la circunferencia. Bueno, si el ángulo acá vale 130 grados, quiere decir que el arco que le corresponde, que es todo esto, también vale 130 grados. Ahora, si acá vale 130 grados, entonces puedo decir que el ángulo inscrito W es la mitad. 130 entre 2, o sea, 65. Ajá. Bueno, listo. Siguiente caso, el caso B. Vamos a hallar también el valor de W. Primero observemos de que el ángulo de 55 es un ángulo exterior. Y a este ángulo exterior le corresponden el arco exterior, el arco de 160 grados y el arco W. Entonces tendríamos así, aplicando la fórmula, 55 es igual al arco mayor, que es 160 menos W sobre 2. Entonces 2 pasa a multiplicar, a 50, 110. Entonces W vale aquí en este caso 50. Ajá, vale 50. Muy bien. Ahora, siguiente caso. ¿Qué podemos observar aquí? A, que el ángulo de 100 grados es un ángulo interior. Entonces, como es un ángulo interior, nosotros podemos escribir que 100 grados, que es el ángulo interior, va a ser la semisuma de los dos arcos. O sea, el de 140 más W sobre 2. Entonces 2 pasa a multiplicar a 100, que haría 200, y de ahí nos resulta que W vale 60. ¿Ves? Entonces lo que tenemos que fijarnos qué tipo de ángulo es el que está en la figura. Según eso nosotros podemos aplicar la fórmula. Entonces no hay que olvidar esa parte. Veamos el siguiente caso. Dice que en la figura determinar el valor del ángulo APQ. Ya. Si la medida del arco AB es 120, o sea, este arquito que está acá rojo vale 120. Muy bien. Ahora, observemos de que en el punto A tenemos un ángulo inscrito, que es 50. Entonces, si este ángulo inscrito vale 50, entonces el arco QB que le corresponde vale 100. Ajá. Ahora, como tenemos el arco QB que vale 100 y el arco AB que vale 120, y como sabemos de que toda la circunferencia angularmente mide 360 grados, entonces tendríamos aquí que este arco AQ valdría entonces 140 grados. Y ahora sí, como X es exterior, X es igual a ¿quién? Al ángulo de 140 menos el ángulo de 100 grados sobre 2. Bueno, chicos, inmediatamente eso nos resulta 20 grados. Bueno. Veamos el siguiente ahora, el siguiente ejercicio. A ver, ¿qué nos dice? Hallar el valor de X, ¿no? En este caso X es un ángulo interior. Entonces, si es un ángulo interior, solamente debo saber cuánto suma este arco que está aquí, el arco AD, y el arco BC. Y acabó el problema. Pero, ¿qué observamos? Primero observamos de que el ángulo aquí vale 100, el ángulo exterior. Ahora, por propiedad que habíamos visto, este ángulo con el arco AB tiene que sumar 180. Entonces, este arco de acá vale 80 grados. Lo mismo para el lado donde está el arco DC. Mira, este arco DC, C es punto tangencial, D también punto tangencial, y este ángulo vale 60. Y estos dos, el ángulo y el arco, también suman 180. Entonces, acá tiene que ser necesariamente 120. Entonces, entre 120 del arco DC y el arco AB, que vale 80, tendríamos 200. Quiere decir de que los dos arcos amarillos tiene que ser necesariamente 160. X vale 160
entre 2, que en este caso es 80. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir entonces, la suma de un ángulo y un arco con puntos tangenciales tiene que sumar 180 grados. Si acá vale 100, acá 80. Lo mismo pasa en este lado. Ahora, como estos dos arcos miden 200, los dos arcos amarillos tienen que medir lo que falta para hacer 360, es decir, 160 grados. Y como X es la semisuma de todos los arcos, entonces sería 160 entre 2, que es 80. Bien chicos, espero que les haya ayudado y puedan ustedes tranquilamente hacer su práctica. Nos vemos, cuídense.